Dijimos en el video anterior que, en definitiva, nos posicionamos en un Estado de Derecho, que nuestra primera ley penal es la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional ha incorporado tratados internacionales de derechos humanos y que son parte del bloque de constitucionalidad, y que por tanto, además dijimos, estábamos basando nuestro derecho penal en un derecho penal de acto y no de autor, de acuerdo a lo que hablamos en el video anterior. De esto también deriva, y de toda la evolución que se conoce como los límites al poder punitivo en el momento del iluminismo, derivan los principios fundamentales limitadores de este poder punitivo o los principios constructivos del derecho penal, si queremos decirlo por la positiva. Bien, estos principios Zaffaroni, Alage y Slocar los dividen en tres: los principios derivados de la legalidad, los principios derivados del respeto a los derechos humanos y los principios derivados del principio republicano, todos por supuesto derivados de lo que se establece como un sistema dentro del sistema de garantías en la parte dogmática de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Dentro del principio de legalidad, los autores dicen que encontramos al menos 4 principios, que son el principio de legalidad formal, el principio de retroactividad de la ley penal, el principio de la máxima taxatividad legal e interpretativa y el principio del respeto histórico del ámbito de lo prohibido. En próximo video vamos a ir abordando cada uno de ellos, pero bueno, para tener más o menos una idea, la legalidad formal, supongo que ya la vieron también en constitucional y demás, responde a que la legalidad del artículo 18 indica que hay un camino mediante el cual debe llevarse adelante la ley penal formalmente. Esta ley penal tiene que cumplir con ciertos requisitos, que por ejemplo en nuestro caso son ir al Congreso Nacional, pasar por las 2 cámaras, es una ley de fondo, es una facultad delegada por las provincias al Congreso Nacional, tiene que pasar por un sistema de sanción y luego debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, pasando por todos los filtros y los mecanismos propios del sistema para la realización de las leyes, los códigos de fondo en el ámbito del Congreso. Es decir, en principio, el Código Penal es un código de fondo y por lo que se establece en la propia Constitución es una facultad del Congreso Nacional, no así de las provincias. Luego veremos algunas cuestiones particulares, pero en principio es así. Esto importa algunas consecuencias en el ámbito propio del análisis de los principios, por ejemplo, que no es posible afirmar que por un decreto del Poder Ejecutivo se sancione una ley penal. Eso está prohibido constitucionalmente y estaríamos violando la legalidad formal si eso sucediera en un caso determinado. En ese sentido, se ha discutido que, por ejemplo, la ley que es un decreto, no una ley, de derribo de aviones de la gestión anterior, importaba en definitiva una pena de muerte encubierta y en ese sentido había sido una norma sancionada por fuera de las reglas del Congreso Nacional en materia penal. Y eso, por supuesto, violaba la legalidad formal y además, bueno, nos traía otros problemas derivados de que nosotros, por otros principios que luego diré, no tenemos hace tiempo la pena de muerte en nuestro sistema nacional. El segundo, dijimos, de los principios es la irretroactividad de la ley penal. Esto también se deriva de una clasificación que podríamos dar de la legalidad, que para afirmar la legalidad la ley tiene que ser escrita, estricta, cierta y previa. Esto también deriva de algunos de los principios. La irretroactividad de la ley penal tiene que ver con la parte de la previa, ley previa, fundamentalmente, porque lo que se prohíbe en todos los casos es que la ley penal tenga un efecto retroactivo respecto de un hecho ya sucedido. Doy un ejemplo. Hay una excepción que ya voy a volver a decir. Supongamos que hoy se sanciona una ley que dice que está prohibido el consumo de alcohol social y que eso va a ser penado con una sanción penal. Si yo ayer me junté con mis amigos a tomar un vino, si no fuera por la situación de la pandemia,
claramente no se me podría perseguir a mí porque esa ley no existía en el momento en que yo me tomé el vino con mis amigos. Sin perjuicio de que tenemos, por supuesto, otras objeciones a través de estos principios respecto al ejemplo que vengo a dar, lo importante es saber que nadie puede ser sancionado por algo que cometió previamente a la sanción de esa ley que nos impone una prohibición penal. Este es uno de los derivados. Hay una excepción, que es la ley penal más benigna. Vamos a ver después con el libro de casos todos los supuestos, pero tengan en cuenta que la única excepción a la regla de la irretroactividad de la ley penal es precisamente la ley penal más benigna. El tercer supuesto de la legalidad, dijimos, era la máxima taxatividad legal e interpretativa. Esto tiene que ver con la ley cierta en alguna de las derivaciones y también con la ley penal que tiene que tener la característica de ser estricta, que tiene que limitar el ámbito de lo prohibido de una manera concreta y clara. Esto es fundamental porque justamente la máxima taxatividad lo que prohíbe es que las leyes sean lo suficientemente amplias para que se pueda interpretar cualquier cosa derivado de ella como una prohibición. Esto no sucede en otros ámbitos, pero sí en el ámbito penal, porque tengan en cuenta además la idea del carácter fragmentario y de última ratio del derecho penal de la legislación penal para el actuar del Estado. El último tiene que ver, respecto de los principios derivados de la legalidad, con el respeto histórico del ámbito de lo prohibido. Y esto tiene que ver con que la interpretación sea lo más respetuosa posible respecto de cuál fue el ámbito que se prohibió en el momento en que se sancionó esa ley. Zaffaroni da un ejemplo, si no me equivoco, que tiene que ver con el tema de la reproducción de imprenta, y dice, si nosotros no hiciéramos un respeto histórico del ámbito de lo prohibido, un análisis del respeto histórico del ámbito de lo prohibido, hoy con todas las tecnologías que se desarrollaron posteriormente, podríamos interpretar que cualquier cosa es una reproducción total o parcial de una obra y todos estaríamos cometiendo, por ejemplo, en el ámbito universitario, el ilícito